inicial en la cual se enmarca todo esto, que es el Sistema Nacional de Información Turística de la Argentina, el SINTA, que nos va a exponer Juan Pablo, y finalmente vamos a hacer una presentación de metodología y los primeros satélites de turismo de la Argentina. Para aquellos que estén sobre todo en Zoom, si me deja pasar a la próxima. Vale, si pasa. Les pedíamos, ahí está, digamos, eso, sobre todo para aquellos que están en Zoom, como están conectados a los micrófonos de aquí, les pedimos por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Les vamos a pedir perdón en caso de que los silenciemos nosotros por ustedes si vemos que esto genera algún ruido. Por supuesto, digamos, en todo momento está la opción de levantar la mano, hay una opción ahí en el Zoom para ello. En el caso de que tengan notificaciones y todo eso, sería bueno también para los presentes en sus teléfonos apagarlos para tener mejor concentración durante estas 2 horas. Y finalmente, nos encanta hablar con personas y no con cuadraditos negros, así que en la medida de sus posibilidades, pueden prender las cámaras, muy agradecidos, así podemos hablar como a estas personas que hoy por suerte tenemos. Finalizamos con esto, damos inicio a la apertura. Carlos, bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al director nacional, a sus colaboradores, a los académicos aquí presentes y a los académicos que están conectados vía Zoom. Yo en primer lugar, voy a tratar de ser breve. Yo en primer lugar quisiera decir que siento una nostalgia, pero también un momento especial, porque me toca volver en un momento, después de varios años, a este anfiteatro que tiene el nombre de Antonio Torrejón. Antonio Torrejón es una gran autoridad de turismo en todos los órdenes, amigo de todos nosotros, los que transitamos el turismo después de muchos años y los que lo siguen transitando, y además, en el momento de su muerte desgraciada, era el vicepresidente de la Academia Argentina del Turismo. Así que quisiera hacer un recuerdo al querido Antonio. Yo diría que esta sesión, en la cual vamos a escuchar la cuenta satélite del turismo de Argentina, elaborada según la metodología de la OMT, es muy importante en el contexto de tener un dato concreto con una metodología validada por las Naciones Unidas a través de su Comisión de Estadística, poco realizada esta cuenta satélite en el contexto de la América del Sur. Diría yo tengo algunos casos americanos, pero no los voy a citar porque son muy antiguos, y me parece muy importante en el sentido de la transparencia de la información desde el punto de vista de política pública. Me parece que este es un dato significativo y que a su vez se haga conocer a través de esta reunión inicial que tenemos entre la academia y el ministerio, entre el ministerio y la academia. Lo dejo después a los encargados de haberla hecho, que nos cuenten la metodología, su aplicación, sus resultados y su futuro. La cuenta satélite, me voy a referir brevemente a 2 o 3 pequeñas anécdotas para cerrar. A mí me tocó, como director nacional aquí en la Secretaría de Turismo en los 90, participar en las conferencias en las cuales se discutía la cuenta satélite. Y ahí había como 2 posiciones, una o 2 cuentas satélites, para decirlo. Una, la de la OMT, con Antonio Maciel, que vos conocés bien y que es un hombre muy conocido en la estadística, que es jefe de estadística de Naciones Unidas, y la privada, que esa era la pública, la institucional pública, y la privada, que era la de la WTC. Bueno, la conferencia de Niza, en la cual algunos de los académicos que formamos parte de la academia tuvimos la posibilidad de estar, se aprobó la de la OMT, que es la más rigurosa en mi sentido. Acá Rodrigo es más técnico que yo y puede decir, bueno, son diferentes. ¿Cómo hago para ver los que están participando? 20 somos nada más. Total participantes. Y yo podría poner mi... Tienen los micrófonos prendidos los que están participando en Zoom. No, yo no. Ahora sí.
mutealo, Juan. Sí. Bueno, quisiera terminar diciendo que, bueno, aquella fue muy buena experiencia y ahí después esa cuenta se llevó a la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y la Comisión de Estadística de Naciones Unidas las validó. Por último, quiero agradecer al director nacional aquí presente y a todo su equipo, y al Ministerio de Turismo, del Turismo y Deportes es ahora, quiero aclarar el punto, esta oportunidad de tener esta exposición, creo que es la primera que se hace, y que se inscribe para nosotros, academia, como un acto académico, como un acto de trabajo interno, como un acto de conocimiento, incorporación de ideas, divulgación y transferencia de comentarios. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y por habernos acercado esta idea. Como bien mencionaba recién, sí, es la primera presentación y lo pensamos así, lo dialogamos en las conversaciones previas, de tener este primer encuentro con ustedes, que sobre todo que tienen la experiencia y el recorrido de este avance de la cuenta satélite en sus propias gestiones. Muchas gracias, Rodrigo. Como todos también bien saben, ya es el coordinador del trabajo de la cuenta satélite y quien llevó a cargo de la dirección en las gestiones pasadas y de todo el trabajo hacia adelante. Así que lo que me toca a mí ya es simplemente haber acompañado y haber estado en este momento en que logramos que salga adelante, sobre todo en el trabajo que tuvimos que coordinar con el Instituto de Estadística y Censo, de lo que a veces requiere de algún... pero nada, finalmente con mucho esfuerzo, tanto el INDEC como el equipo de la dirección, pudimos sacar adelante esto en un contexto que es muy particular para el sector también, y eso nos presenta también desafíos de cara a lo que va a venir para adelante, y va a avanzar sobre ese tema un poco Rodrigo también, pero vamos a tener que incorporar este fenómeno extravagante y después de la pandemia en todo lo que está pasando con los indicadores que seguimos viendo. A mí me gustaría poner en contexto de lo que estamos haciendo, sí, desde mi llegada a la gestión, y en lo que terminamos abrazando la cuenta satélite como un producto que es, como también mencionaron recién, es un producto que es súper importante, y parte de lo que nosotros estuvimos intentando hacer de todos estos meses, por lo menos desde que me incorporé acá a la gestión por invitación del ministro Matías Lamens, era tratar de poner en valor, y parte también de lo que mencionaron recién me parece una palabra clave de lo que yo tengo como objetivo de la gestión, que es poder comunicar más y mejor los datos con los que trabajamos. De la dirección, sobre todo el liderazgo que tenía Rodri ahí en la dirección antes de mi llegada, estuvieron generando un montón de información, montañas de información y un trabajo muchas veces de hormiga, y mi propuesta, y en los cuales a veces también los atosigo con mis pedidos de trabajo, es poder sacarle más jugo a eso y sacarlo de la oficina, que salga de los discos duros de las computadoras y que todos con distintas capacidades, distintos recursos puedan acceder en los distintos formatos que nosotros disponibilizamos toda esta información. Así que básicamente, no sé si esta cosa funciona. No sé. Bueno, ahí voy a describir ya lo que te decía recién cuando me preguntabas por el organigrama de la dirección. Este pequeño diagrama para poner en contexto el trabajo que estamos haciendo en la dirección y con la cuenta satélite al final del día, en buena medida es el receptor de muchos de los esfuerzos que vienen de todo este laberinto de producción que estamos haciendo. Básicamente, la dirección hoy la tenemos, ahí se estuvo moviendo el Rodri, sí, supongo que era eso. Básicamente, ya, al equipo lo tenemos dividido en áreas de trabajo que después tienen muchos lazos comunicantes entre todas las áreas y los equipos, pero hemos como armado una estructura en la cual empezamos a avanzar con los distintos temas. Entonces, básicamente, el trabajo usual que se viene haciendo desde hace muchos años en la dirección, que es el trabajo del procesamiento de los operativos estadísticos, y acá están los operativos que hacemos en conjunto con INDEC, la encuesta de turismo internacional y la ocupación hotelera, y el operativo de la encuesta de vivienda y turismo de los hogares, y el trabajo de coordinación con INDEC por todas las mesas de trabajo para poder llevar adelante eso y la explotación de los operativos, que además en su fundamento están como en estas adendas que tenemos con INDEC para alimentar el análisis de la cuenta satélite. Ese es el trabajo más tradicional que se viene haciendo y que es un gran porcentaje,
del trabajo diario que se hace en la dirección. Después también el área de economía, acá lo coordina acá Juan Uricariet, que es nuestro hombre de sistemas, pasando las slides acá al frente, que también haciendo un seguimiento que se viene haciendo ya hace tiempo de la dirección, haciendo un seguimiento de los indicadores económicos y la participación del sector en la economía y evaluación de políticas y todo ese flujo de trabajo. Y lo que nosotros sí propusimos, a partir del diagnóstico que hicimos, cómo podíamos sacarle más valor a lo que se venía haciendo en la dirección, era incorporar básicamente nuevos procesos, infraestructura de explotación de datos y nuevas metodologías para ese uso de los datos. Entonces acá armamos un equipo y se fueron incorporando cada vez más compañeros para trabajar en estas áreas a esta área que llamamos área de datos, en la cual estamos avanzando en generar procesos de análisis de datos que sean más reproducibles, automatizables y tratando de usar cada vez más fuentes de datos independientemente de los que tenemos como los operativos estadísticos o los registros administrativos que ya estábamos usando, como por ejemplo los datos de la Dirección Nacional de Migraciones o de ANAC. En ese sentido estamos ampliando la cantidad de fuentes de información para poder ir mejorando la calidad y la cantidad de los datos que estamos usando, incorporando con convenios que firmamos, por ejemplo, con CRT para sumarle al flujo de trabajo que teníamos de ANAC el transporte terrestre, que por EBIT sabemos que es preponderante en la movilidad para el turismo en Argentina, el transporte terrestre. En el mismo sentido, viendo cómo generar mejores flujos para incorporar información del registro, como los peajes, para incorporar los datos de transporte terrestre que no sean de transporte público o servicios públicos. Al mismo tiempo, aprovechando la desgracia de la coyuntura de la pandemia, pudimos aprovechar del registro administrativo los programas que se generaron para paliar la crisis que se produjo en el sector. Entonces podemos estar explotando datos de registros de programas como FAT, APTUR, los certificados Cuidar para el movimiento de la apertura del turismo en el primer verano de la pandemia. Y todo eso nos está generando un volumen de información que además requiere de eso, de infraestructura y de metodología y técnicas para poder explotarlos, para poder ahondar en los procesos que llevamos adelante. Al mismo tiempo, retomamos la experiencia pasada que habían hecho la dirección del proceso de armonización para el trabajo más coordinado con las oficinas de estadística de provincias y de municipios, haciendo una revisión de la documentación que se había hecho en ese momento y también abriéndola en el sentido de que esté más disponibilizada para el acceso de todos. Generamos todos unas instancias de capacitación, también aprovechando la coyuntura y este uso de la virtualidad que estamos usando acá para poder llegar a todas las provincias a capacitar con todo este material metodológico basado en OMT y la experiencia que nosotros tenemos, con una perspectiva en la cual estamos mostrándolo de cara a que puedan explotar las provincias sobre todo, y no una explotación nacional de los datos. Y pusimos además ahí esta pata de datos que estábamos hablando antes. Entonces armamos toda una capacitación para poder transferir una introducción a la ciencia de datos del turismo para el personal que trabaja con estadísticas en las provincias y en los gobiernos locales. Y eso es material que además lo disponibilizamos en unos portales que al final del día es la última pata, y que ahí es donde está señalado el cinto, y ahora voy un segundito sobre eso. Es esta estrategia de todo estos nuevos procesos en el cual estamos llevando adelante la explotación de nuevos recursos de datos y tratando de automatizar y sistematizar los datos que venían acumulándose a través de los operativos estadísticos, además, llevarlo para los distintos públicos, como decía antes. Entonces tenemos el tradicional portal de Iberá, donde se colgaban los documentos de prensa, informaciones, documentos en PDF, lo más estático. Eso sigue estando. Sabemos que hay un público que es su lectura de informaciones a través de ese tipo de informes, pero al mismo tiempo abrimos toda una secuencia de puertas de entrada para estos mismos datos. Sí, informes es el que sería el viejo Iberá, estadísticas de Iberá, y adentro de ello está el subproducto donde está la documentación de la cuenta satélite. Ahí lo pueden revisar después, ahí básicamente están las tablas y están los informes que trabajamos con INDEC. Pero después abrimos toda una serie de espacios en los cuales estamos disponibilizando esta misma información como distintas puertas de acceso. Y entonces, por ejemplo, tenemos el portal de datos abiertos, donde estamos abriendo
de manera que sean reutilizables y reprocesables las bases de datos que nosotros utilizamos como indicadores para los informes que se publican en un documento estático. Estamos abriendo también y avanzamos y abrimos por primera vez, hoy tenemos desde 2019 a la actualidad, creo, si no me acuerdo mal, ya tenemos abiertas las bases de microdatos de la EBI. Estas son las respuestas anonimizadas, las respuestas de cada encuesta que hicimos en cada una de las ondas del operativo continuo desde el año 2012. Y estamos a punto de terminar el proceso de limpieza y procesamiento para poder abrir toda la serie de microdatos desde 2012 hasta la actualidad. Y esto se actualiza mes a mes con la publicación de los nuevos datos. Esa es la base más abierta que tenemos. Estamos en trabajo para ver si podemos hacer con INDEC lo mismo para abrir la base de microdatos de la encuesta de turismo internacional, en la cual siga siendo anónimo y no tenga esos problemas de confidencialidad que requiere el trabajo estadístico. Y así con distintas series de datos, ya no como microdatos, pero sí como series de datos abiertas. Cualquiera puede bajarse el archivo de Excel, CSV o en distintos formatos y poder procesarlos a Piacere y no quedarse solo con el informe que nosotros generamos como Oficina de Estadísticas del Ministerio. Uno va a poder tener la fuente con la que hicimos esos informes y usarlos con la perspectiva que cada investigador o investigadora tenga. Al mismo tiempo, eso requiere de cierta expertise en términos de procesamiento, de poder manejar al menos hojas de cálculo, de poder hacer análisis con eso. Y no todos los públicos tienen esa expertise. Entonces, esos informes que están de manera estática en esta parte del portal y en esta manera abierta para que puedan ser consumidos y explotados, están agregados en tableros interactivos que publican la última información, actualización de los distintos indicadores o temas de los datos que tenemos, y también esos tableros temáticos son reportes interactivos y una serie de tableros que lo que permite es consumir una base de datos que ya está agregada desde atrás, pero uno poder filtrar y visualizar en función de los requerimientos que uno tenga de esa base de datos. En ese sentido tenemos abiertos ya, hasta el momento estamos trabajando en varios más, pero tenemos abierto un tablero interactivo que permite descargar todos los datos de emisivo y receptivo del turismo internacional por todas las vías, a nivel de desagregación posible más chico, que son los pasos migratorios de Argentina con una frecuencia mensual. En sentido análogo tenemos por primera vez también publicado hacia afuera la información del Padrón Único Nacional de Alojamiento de manera agregada con indicadores, no los microdatos de cada establecimiento, pero sí al nivel más desagregado, que es a nivel localidad, poder tener la caracterización de la cantidad de establecimientos, plazas, etcétera, etcétera, por categoría, por tipo de alojamiento, y poder ir agregándolo en distintas unidades geográficas. Entonces, y hay una serie más de aplicativos que conforman este síntesis, una calendarización de las cosas que publicamos para que, al igual que hace el Instituto de Estadística, poder tener la perspectiva de cuándo sale la próxima publicación de cada uno de los informes que nosotros hacemos. Un portal en el cual estamos agregando los indicadores estos que tenemos a nivel provincial para que las provincias, al igual que lo que hicimos con el proyecto de armonización, puedan tener a mano, o los investigadores que analizan las provincias puedan tener a mano los indicadores específicos que trabajamos de la dirección, con el zoom, con el punto focal puesto en ese tipo de jurisdicción. Y por último, pero no por ello menos importante, y creo que es en esta intención de poder hablarle a múltiples públicos, porque tenemos un público que es académico, pero también la industria puede aprovechar de esto, el sector, el periodismo, la ciudadanía, hay distintos públicos que pueden querer acercarse a los datos, y nos parecía importante que no solo le hablemos al público especializado de manera técnica para que tengan que consumir a través de una API o del portal de datos abiertos para explotarlo, sino que puedan usarlo a través de un tablero que es bastante intuitivo, y también un público que simplemente quiere entender cada una de las cosas que estamos haciendo, y abrimos la bitácora que llamamos, que en un término, digamos, en inglés básicamente es un blog, es nuestra hoja, nuestro espacio donde vamos anotando y contando qué es lo que estamos haciendo. Abrimos un nuevo portal, acá contamos cuál es el motivo y cómo funciona. Vamos a abrir una nueva serie de datos, acá vamos a contar cuál es el procedimiento que usamos y por qué es la utilidad de eso y cómo se pueden usar. Entonces, ya, todo esto en conjunto es lo que terminamos denominando el CINTA, y voy a usar, y voy a hacer cita a la fuente, ya está basado en el conocimiento previo que conocía del CINCA, que es algo análogo en el procesamiento de datos desde el Ministerio de Cultura, y nos parecía que era como bastante potente pensar algo que podía presentar
los mismos datos desde distintas, diversas maneras, puntos públicos, y básicamente con el fin último de poder sacar de esa, me parece la imagen la más potente de todo, es poder sacar la montaña de información que estaba acumulada en discos duros de computadora, y que más ciudadanos, ciudadanas del sector académico puedan hacer uso de los datos y no tener que estar buscando, que es un drama en general en este país, el acceso a los datos, y me parece que paulatinamente estamos avanzando desde distintas iniciativas, distintos organismos están avanzando en este proceso de poder compartir estos datos hacia afuera. Así que en esto, quería darle el contexto de las cuentas satélites, obviamente es precedente a esto, pero que se entiende el esfuerzo que implica llegar a las cuentas satélites por todas estas cosas que están por detrás. Cada uno de estos operativos, los registros administrativos, los usos de información que hacemos, son insumos que después lleva además un trabajo arduísimo de hacer esta contabilidad cruzada de la oferta y la demanda del sector para poder llegar a los tabulados que al final del día tenemos un informe metodológico, y las tablas es información muy resumida que tiene años y años y años de inversión pública, de inversión de trabajo de muchísimos equipos, y nada, eso me parece que valía la pena poner en contexto todo esto para poder entender el esfuerzo y la importancia de las cuentas satélites. Yo quisiera agradecer por esta exposición tan rica, tan variada, tan interesante desde el punto de vista de digamos, de lo publicado y de lo posible como mecanismo de investigación. Porque esto me parece muy importante para todas aquellas que han parte de la academia, no solamente de la Academia Argentina del Turismo, de los académicos para realizar trabajos de investigación. Y los felicito porque yo en el año 86 me incorporé a la Secretaría de Turismo con Paco Manrique, y me tocó ser director de un área en la cual tenía la estadística. En la estadística no teníamos nada. Y me acuerdo que con un director de estadística de la provincia de Buenos Aires, el contador Espadari, hicimos el primer estudio en una encuesta permanente de hogares, introducir qué es lo que había pasado con las vacaciones de los argentinos. De aquí a allá me alegro infinitamente como ciudadano, me alegro infinitamente como una persona que ha trabajado muchos años en turismo y como presidente, y los quiero felicitar expresamente, están por el muy buen camino, y evidentemente nada más que darles posible apoyo, aunque sea de palabra. ¿Vos a presentar? Sí. Sí, me voy allá. Nosotros nos mudamos, Rodrigo. Sí, No abandonen el estrado, todo tuyo. Nos mudamos a la primera fila, así que... Hay las personas que están en Zoom, queremos verlos un poco. Siguen ahí. Están allá, siguen ahí, te escuchan, nuevamente preguntamos si funciona bien. Bueno, ahora nos preparamos porque ahora tiene que contar. Quizás un poco más denso, así que voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Hay alguna cosa. Sí, para tratar de más o menos tomarnos unos 40 minutos para la presentación entonces de la cuenta satélite. Bueno, entonces con un ok de ustedes, continuamos. ¿Sí? Perfecto, gracias, Alan. Tomando fuerza, ¿no? Tomando aire. No sé si tomas aire, me parece que no. Pero... Bueno, muchas gracias. Entonces, empezamos la presentación de la cuenta satélite. Tenemos la experiencia de medición de esta primera cuenta satélite y serie contable de la cuenta satélite de la Argentina. Vamos a ver si esto funciona en algún momento, pero yo creo que esto funcione La voz de principio, pero bueno. de remoto. Sí, qué pena. A ver, otra vez con Sí, pruebo aquí ando y quinta. funciona después. ¿Ahí te lo paso el bot? Sí. ¿Se funciona ahora? Sí. Sabíamos que iba a dar tarde o temprano. Pero no de acá.
Te agarro ¿Del otro lado? ¿Eh? Ahí sí, está al revés por ahí. Ahí ok. Bueno, dice agenda. no es esto, soy yo. Pero pues, bueno, entonces, agenda, un poquito la agenda que tenemos de esta presentación. Por supuesto, digamos, para saber digamos, para manejarlos en un ambiente común en relación a la misma cancha, digamos, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, vamos a encuadrar un poco lo que es el marco metodológico de las cuentas satélites de turismo. Esto es las recomendaciones del marco conceptual, que están, como dijimos hoy, establecidas por la OMT y aprobadas por la Comisión de Ética de Naciones Unidas. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de lo que está dentro y lo que devonan estas recomendaciones, así entendemos también un poco por qué hicimos lo que hicimos y las decisiones que hemos tomado. Vamos a hablar un poco, obviamente, de la metodología de definición de la cuenta satélite de Argentina, presentar los principales resultados, que por supuesto después podrán, digamos, ir al Simple y descargarlos y mejorar estos análisis que rápidamente haremos hoy. Hablaremos un poco en el medio de esto, cuáles son nuestras futuras actualizaciones pensadas para este año, para los próximos, y creo que una parte importante también son las extensiones que podemos dar a la cuenta satélite en el futuro, quizás sea algo donde el mundo tiene que, digamos, el mundo estadístico tiene que aprender un poco, es como todavía una experiencia, cómo se usan las cuentas satélites. Todavía hay debates en relación a esto, digamos, porque no es cierto que no es solo medir la contribución económica del turismo y terminar con un número, sino las cuentas satélites necesariamente requieren, digamos, deberían utilizarse para una mejora de la política pública, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hacemos este nexo y qué extensiones tenemos que hacer para posibilitar esto? Supongo que es importante charlarlo. Bueno, finalmente hay otras experiencias, que no es el motivo principal de la charla, pero hay otras experiencias de medición de la contribución económica del turismo que podríamos dar algunas, digamos, por lo menos algunos tópicos, porque son más o menos parecidas a los resultados que nosotros obtuvimos, y poder charlar también al respecto para que quede claro, digamos, cuáles son las diferencias que encontramos. Bueno, marco conceptual. Tenemos la suerte en estadística de turismo, digamos, en relación a esto, que el OMT ha sido bastante, digamos, ha agitado mucho en estos últimos años, y tenemos a disposición un conjunto de estándares internacionales, claro, perdón, conjunto de estándares internacionales que nos marcan el paraguas, ¿no?, de cómo elaborar estadísticas de turismo. Tenemos dos publicaciones, que son las dos más oscuras, que son las recomendaciones internacionales para las estadísticas de turismo, ambas reeditadas en el año 2008, y la otra es la cuenta satélite de turismo, recomendaciones sobre el marco conceptual. Son dos estándares publicados realizados por la OMT, la Comisión de Estadística de la OMT, que es un grupo de países, ¿no?, que están en esto, y después aprobadas por la Comisión Estadística de la Naciones Unidas. Finalmente, también, para poner en común un poco la experiencia de los países, hoy tenemos disponible una guía de compilación, es decir, la estadística del medio, que es un poco junta, o digamos, un documento, digamos, con algo más o menos vivo, donde va juntando las distintas experiencias de implementación de estas recomendaciones, ¿no? En definitiva, un manual es un conjunto de definiciones y clasificaciones que los países vamos a implementar cuando hacemos estadística de turismo. Próximamente, dos cosas. Una es que ya estaba más cerca de publicarse, digamos, no sé, la última línea, que es una guía de compilación también, pero de las cuentas satélites de turismo. Es un documento que va a también ser importante, desarrollado la OMT en conjunto con Naciones Unidas. Y otro producto muy importante que la OMT estuvo trabajando durante los últimos tiempos, y va a ser el tercer estándar internacional para la elaboración de estadística de turismo, que es la medición de la sostenibilidad del turismo. Esto va a ser un nuevo manual donde, digamos, en las recomendaciones que vimos que es un visitante, que se aclara, ¿no?, que es turismo, que es la actividad de los turistas. En el manual de cuentas satélites, cómo metemos esta actividad económica del turismo dentro de las cuentas nacionales para dar estos indicadores macroeconómicos del turismo. Y ahora, en este último, va a complementar eso con un conjunto de indicadores y
estrategias para medir otros ámbitos, ¿no? Del turismo, como es, digamos, sobre los cuales no se ha dicho mucho hasta ahora, que es los ámbitos sociales y medioambientales, ¿no? Hay todo un linking acá entre las cuentas satélites de turismo y las cuentas satélites medioambientales. Ese es un documento que ya se le puede descargar la versión de draft de la página y está en continuo trabajo para publicarlo. Esto tiene que ver también con la medición de los objetivos, ¿no? de desarrollo. Bueno, cuentas satélites no es una atribución, digamos, no es que el turismo descubrió las cuentas satélites, sino que es un capítulo del manual de las cuentas nacionales. Satélites es porque ronda o, digamos, tiene su marco central en el marco de las cuentas nacionales del país, que es lo que mide los grandes indicadores económicos, PMI, consumo de los hogares, ¿no? De las unidades institucionales, etc. Y las cuentas satélites es una forma, una estrategia que marca el manual de cuentas nacionales para, sin, digamos, meterse en el marco central de las cuentas, poder estudiar distintos aspectos de sectores económicos en particular. Uno podría encontrar varias cuentas satélites, obviamente está la cuenta satélite de turismo, que es la que nos ocupa hoy, también hay cuentas satélites medioambientales, muchos países hacen, Argentina tiene también experiencias en cuentas satélites de cultura, también alguna vez alguna cuenta satélite de salud, también hay cuentas satélites de salud y de otros ámbitos. O sea, lo que sí tiene turismo, el medio ambiente también, es desarrollado, y esto es muy importante, que es una metodología y una herramienta para hacerlas. Esta herramienta de la cuenta satélite de turismo, básicamente entonces, es la combinación de un conjunto de definiciones y clasificaciones que viene dado en el ámbito de las recomendaciones sobre las estadísticas de turismo y que se combinan, entonces, se compatibilizan con las cuentas económicas de un país para integrarse, para hacer algo, una estadística coherente, digamos, donde uno pueda, digamos, encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, la definición más importante de las estadísticas, si se quiere, ¿no? Más importante de las estadísticas turísticas, la definición de visitante, no está o no nace del manual de las cuentas nacionales. O sea, uno quiere ir a las cuentas nacionales y no encuentra directamente el concepto de visitante y por lo tanto la actividad económica del visitante, etc. Entonces, por lo tanto, dice la cuenta satélite lo que hace es unión entre dos sistemas estadísticos. Bueno, las justificaciones vamos a pasarlas rápido. Obviamente es caracterizar el turismo desde el punto de vista económico, sintetizarlo en un conjunto de macroindicadores. Esto, como dijimos recién, no es inmediato porque el manual de cuentas nacionales no incorpora las clasificaciones de turismo. ¿Qué queremos ver con las cuentas satélites? Y además de ver la contribución directa, ¿no? Y el número de contribución, queremos estudiar muchas otras cosas. Queremos estudiar cómo cada industria aporta al turismo, dónde y qué consumen los visitantes, a quiénes, ¿no? Quiénes tienen que producir y también cómo los producen. Digamos, y además las extensiones aquí, ¿no? Por ejemplo, podríamos diferenciar distintas formas de producir. Las cuentas de producción de la actividad del turismo, por supuesto posibilita a partir de ellas situaciones de empleo, y empleo implica también ver en qué condiciones son empleados en la actividad del turismo, etcétera, etcétera. Entonces esto abre un conjunto, un paraguas armónico con las cuentas nacionales de poder dar un conjunto de indicadores. Acá me voy a tener una parte importante, porque esto me parece que es clave. La presentación, entonces, dicho todo esto, las cuentas satélites van a tener como resultado, ¿no? Un conjunto de tablas donde se va a mostrar, ¿no? esta cuenta satélite. Seguro pregunto a cualquiera, dice, bueno, la cuenta satélite tiene 10 tablas, ¿no? Son estas que están acá. Vamos a entrar un poco en el interior de lo que dice el manual en relación a cada uno de estos. Podemos identificar primero un gran primer bloque, que son las tablas de 1 a 4. Estas primeras tablas de las 4 satélites nos va a resumir la demanda del visitante. ¿Sí? Es el cuerpo central. Recuerden, digamos, que obviamente no existe turismo si no es por la existencia del visitante. O sea, digamos, el turismo se define del lado de la demanda, ¿sí? Porque este producto, el mate,
es o no turístico en relación no por el producto en sí, ni cómo está producido, sino solo por a quien que lo demanda. Si el que lo demanda este mate en un mercado ha sido un visitante de ese lugar, es una persona fuera de persona de su entorno habitual, por menos de un año, no sé, una unidad residente del lugar visitado, si esto ocurre, este mate se ha convertido en un bien turístico. O sea, no se define por la oferta, sino se define por la demanda. Y aquí está un poco la clave de todo esto. La primera tabla es una tabla de turismo receptivo, que tiene que ver con el gasto de los no residentes en territorio económico argentino. La segunda es una tabla de turismo interno, entonces por lo tanto va a medir el desplazamiento, el gasto que requiere, que deviene del desplazamiento de los argentinos en territorio económico argentino, digamos, del lugar del país de donde se compile la información. Finalmente una tabla 3, que es una tabla de gasto turístico emisor, que como ven está desenganchada del resto de las tablas, porque esta tabla no va a generar, como es un gasto emisor y es un argentino, en o fuera del territorio económico, no va a contribuir al consumo interior, que es la tabla 4. Entonces, por lo tanto, va a estar desenganchada. De hecho, nosotros en nuestro proceso, porque sobre que después que nosotros publicamos estadísticas de turismo emisivo en el marco del turismo internacional, tanto de salida como gasto de los argentinos fuera del país, pero está excluida, digamos, en la tabla 3 de la cuota satélite. No lo hicimos porque no conduce a la estimación de contribución económica del turismo. Finalmente, la tabla 4 es una tabla que resume lo anterior, o sea, toma, ¿no? Se vincula con las tablas 1 y 2 de turismo receptivo y turismo interno, y agrega unos componentes adicionales que tienen que ver con gastos imputados, que no tienen que ver con el origen del turista, pero sí comparte, digamos, pasa de lo que denominamos gasto a consumo, porque incluye otros componentes que ahora lo vamos a ver más en detalle. Finalmente lo digo, a continuación, hay un segundo gran bloque de las cuentas satélites, ¿sí?, que requiere el estudio de la oferta de la industria turística. Esta es una matriz que, digamos, cuya producción ya no viene del sistema de estadística del turismo, sino viene del sistema de las cuotas nacionales, que nos dice la oferta de lo que será la industria turística. Como tercer bloque, lo que las cuentas satélites proponen es la unión entre este gran bloque 4 de demanda turística, de consumo turístico interior, con el bloque de la producción. Y ahí nace lo que se llama el corazón, el cuerpo principal de la cuenta satélite, que es la conciliación entre la oferta de la economía, de productos, digamos, de un conjunto de actividades económicas, la economía en general, y el visitante en nuestro territorio, consumiendo e interactuando con tanto consumidores con esos productos. Finalmente hay un... Gracias. Finalmente hay lo que llamamos un cuarto bloque, que son ampliaciones a las cuentas satélites, pero ninguna flecha de acá sale a la tabla 6, ahora me voy a dedicar un poquito por qué, son ampliaciones. Por ejemplo, la tabla 7 es una tabla que en la Argentina la hicimos, es sumamente relevante, que es una tabla de empleo, o sea, cuánto se emplea en la industria del turismo ahora. Pues hay otras tablas, como la tabla 8 o tabla 9, que intervienen en medir otros componentes de la demanda agregada, pero no la demanda del visitante, como es la formación bruta de capital, o sea, la demanda por parte de las empresas de bienes de capital para producir más bienes y servicios a futuro, o la demanda de consumo colectivo turístico, ¿no?, que es la demanda de todos juntos, sociedad en su conjunto de bienes colectivos de turismo, como puede ser la administración pública de turismo o la promoción, etc. Y la tabla 10, que es una tabla de datos no monetarios. Finalmente, esta lo pongo como un bloque aparte. ¿Por qué un bloque aparte? Porque ya sea que estudiemos o no la formación bruta de capital o el consumo colectivo, digamos, la cuenta satélite y la contribución del turismo tal cual entendida la cuenta satélite, es solo y se limita a la contribución del gasto del visitante, ¿sí? No incorpora hoy
ni la OMT incorpora dentro de su documento la formación bruta de capital o el consumo colectivo como parte del PBI directo. Por eso es parte, nosotros en esta primera versión de la cuenta satélite de turismo de la Argentina no incluimos las tablas 8 y 9. No porque, digamos, aún, digamos, porque son ejercicios que los pensamos de ampliación sobre el futuro, pero también es porque en la contribución económica del turismo concluye en la tabla 6. El PBI directo turístico concluye en esa tabla 6 que se, digamos, como decía, se limitaba al gasto efectivo que realiza el visitante en nuestra economía. Entrándonos entonces en la cuenta de Argentina, ha sido un proyecto conjunto que hemos hecho con la Dirección de Estudios de Mercados y Estadística del Ministerio de Turismo, con la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC, que es la área, digamos, como área principal, ¿no?, con que hemos trabajado, que es la dirección, digamos, que produce en Argentina, obviamente, también en colaboración con muchísimas áreas del INDEC, que esas cuentas internacionales, que produce balance de pagos y, digamos, obviamente también el área que produce, digamos, las encuestas básicas que hacemos sobre turismo. Bueno, sobre el marco metodológico, obviamente en Argentina fue este que estamos hablando, el paraguas de las recomendaciones internacionales. Así que podemos seguir a la próxima. Las etapas que hemos tenido, hemos concluido ya la primera y segunda etapa, si se quiere, que es la estimación de la base de la cuenta satélite, de lo que vamos a hablar un poquito ahora más adelante, que tiene que ver con la base de las cuentas nacionales hoy en la Argentina, son del año 2004, y la cuenta satélite requería, digamos, suficiente información de oferta y de demanda, digamos, que requiere un año, digamos, de base de esto. Entonces, por lo tanto, también se seleccionó el año 2004. Recuerden que la calidad y la cantidad de información hace esto, pero después nosotros no podíamos quedarnos solo con una base 2004, sino que hubo un esfuerzo de realizar una serie que la hicimos desde el 2016 al 2019, que fue lo que publicamos el 2 de febrero de este año. Tenemos una etapa 3 ya prevista para este año que estamos avanzando junto con el INDEC, que es la actualización del año 2020. Las cuentas nacionales tienen revisiones periódicas y las cuentas satélites tendrán entonces sus revisiones periódicas. Vamos a actualizar este año la serie del año 2019 y se va a hacer en marco de las tablas de oferta de utilización, que es la base de las cuentas satélites, y vamos a publicar datos de 2020 y 2021, o sea, la ampliación de la serie para esos años, y luego algunas ampliaciones también estamos evaluando al marco central, o sea, a las otras tablas 8 y 9 que hablamos en esta primera etapa. Bueno, digamos, un poco repasando el contexto en el cual hicimos la cuenta satélite de Argentina. El primer bloque es el cuadro de Manta, o sea, la tabla 1, como dijimos, es la tabla de consumo receptivo, la fuente básica de información del sistema de estadística turismo de la Argentina, o sea, que implementamos durante tantos años en el Ministerio, digamos, que nacen de la encuesta de turismo internacional, que nutre la estimación de la cuenta viajes de balance de pagos, o sea, el total del gasto de los no residentes en territorio económico argentino, más la cuenta pasajes, que es lo que gastamos los no residentes en comprarle a empresas no residentes, en comprarle a empresas residentes pasajes aéreos internacionales. Entonces, básicamente, la tabla 1, la tabla 1 de la cuenta satélite es una tabla de desglose donde el total del gasto del turismo internacional, ¿no?, receptivo de la Argentina, noto que en realidad, digamos, a ver, la serie de turismo internacional ya se conocía. No hay una novedad. Quizás la novedad más grande fue haber, digamos, incursionado en la encuesta, las encuestas para el desglose. Lo que se necesita acá es, digamos, separar estos gastos a nivel de productos, que es parte de lo que la encuesta de turismo nos ofrece. Entonces, la tabla 1 es una tabla donde digamos, descompone el gasto total del turismo receptivo a nivel de productos que vemos son los típicos productos característicos del turismo, como los servicios de alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, los distintos tipos de transporte de personas,
agencias de viajes, servicios culturales, recreativos y deportivos, y finalmente tenemos los no característicos, que son todas las compras de bienes y otros servicios no tomados arriba como característicos. Y finalmente, por tipo de consumidor, tenemos básicamente acá los turistas, que son aquellos que pernoctan, y los excursionistas, que son los visitantes del día, y el total de las visitantes. Entonces, esa es la tabla 1. A partir de ello, bueno, aprendemos, digamos, varias cosas, sobre todo lo que tenemos ahí en el desglose, sino tenemos ahora una composición del gasto del turismo receptivo en la Argentina. Todo esto está conciliado, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco más. 22% del gasto total de los no residentes es en servicios de alojamiento, y 28% de gasto. Acá más o menos 70% del gasto se da en el marco de un conjunto de provisión de bienes característicos del turismo, y 28% están dedicados a las compras. Bloque 1, continuamos con el gasto del turismo interno, o sea, la tabla 2, que refiere ya a los consumos de los residentes en el marco de viajes internos dentro de la Argentina, y ahí la novedad de haber implementado por primera vez en el año 2006 la encuesta de viajes y turismo en hogares, cuya primera experiencia la hicimos con el INDEC, en la encuesta presencial en los hogares, y a partir del 2012 la hacemos en forma continua desde el Ministerio, con una encuesta de consumo, de consumo de viajes, de medición de viajes en hogares a partir de encuestas telefónicas. Esta encuesta nos proveyó entonces de los datos necesarios para la elaboración de la tabla 2 de la cuenta satélite. Ya poco, un poquito menos. Esta tabla está dividida en dos grandes grupos: los viajes que realizamos los argentinos. La primera parte serían los viajes internos, o sea, los viajes de la Argentina dentro de la Argentina, pero también hay lo que se llama la parte interna de los viajes al exterior, porque hay un conjunto de viajes, si bien el destino principal es fuera del país, usamos proveedores residentes. Por ejemplo, una agencia de viajes prestándonos un servicio de intermediación a un viaje exterior, ha sido un servicio del turismo o para el turismo interno. ¿Sí? Lo mismo que cuando nos traslada hacia el exterior una empresa de compañía nacional. Por ejemplo, la utilización de aerolíneas argentinas o otra empresa de bandera nacional para ir a otro país es parte de la, digamos, si bien es un viaje emisor, es lo que se denomina la parte interna del viaje emisor, ¿sí? Que también tiene un componente dentro del turístico de nuestra economía. Bueno, básicamente, entonces, en esta época 8.300 millones fue el gasto que dio la encuesta del turismo interno, más unos ajustes por transporte aéreo y agencia de viajes en la conciliación, o sea, nos conciliamos, ajustó la inflación del orden del 5%, y después los gastos de los componentes, como dijimos, de los gastos, la parte interna de los gastos emisores. Nuevamente, entonces, a partir de esta cuenta satélite, tenemos una composición, una apertura de los gastos que realizamos, ¿no? Entonces, los argentinos, en el marco de nuestros viajes, no tiene mucho sentido comparar, pero obviamente acá los 60% son en bienes característicos del turismo. Básicamente los otros productos no característicos tienen mucho que ver acá con el consumo de combustible. Entonces aquí tenemos una propensión, digamos, un país vasto de que lo viajamos mucho en auto, casi 70% de los viajes internos son en auto, y el consumo de combustible tiene que ver con este gasto en otros productos no característicos, ¿no? Finalmente, la tabla 4 va a resumir aquello que vimos recién, va a sumarle unos gastos, unos componentes, ¿no? El manual de cuentas nacionales, que son, digamos, que complementan el gasto turístico para llevarlo al consumo. Esto tiene que ver con la utilización de segundas viviendas. Saben que por el hecho de que, digamos, la población tenga viviendas para uso turístico, ya sea poder conseguir countries o una vivienda en la costa, donde sea que lo tengamos, esa vivienda, por el hecho de existir, produce, las cuentas nacionales, produce un servicio de vivienda. Ese servicio de vivienda es parte del consumo de los visitantes,
se denomina consumo imputado porque es independiente de si efectivamente esa vivienda se utiliza o no, solo por el hecho de existir está. Hay otros gastos que podríamos sumar acá, que en Argentina no lo hicimos, que son transferencias sociales, otras transferencias sociales en especie, por ejemplo, utilización de hospitales no pagos o servicios, algún servicio cultural, etcétera, que la dejamos por falta de información. Finalmente, entonces, la tabla 4 recoge de la tabla 1 el gasto turístico receptor, recoge de la tabla 2 el gasto de consumo interno, sintetiza el gasto de consumo interior y le suma estos 360 millones de, digamos, a precio del 2004 de otros componentes turísticos, finalizando en lo que fue aquel año en 19 millones de pesos el gasto turístico total. Lo más importante acá es que, digamos, esto de acá nace la contribución económica del turismo. O sea, a partir de acá es donde ahora nos tenemos que pensar quién produjo estos bienes que fueron demandados por los turistas y entonces cuál fue el valor agregado que se requirió para producir estos bienes. Entonces, digamos, la tabla del bloque 2 se inicia con la tabla 5, es un bloque de quién produjo estos bienes que fueron demandados por los turistas, cómo se produjeron, o sea, cuál fue la cuenta de producción que requirieron para producir estos bienes, y por tanto, a partir de así es cuánto fue el aporte de esta industria, de estos sectores, de este consumo del visitante dentro de la región. Básicamente toda la fuente de información de aquí viene dado por las cuentas nacionales, por el gran aporte del PBI de la Argentina, o sea, de Dirección de Cuentas Nacionales, que es la que produce también. Abre digamos, las estimaciones de PBI de modo de poder satisfacer, digamos, las cuentas de producción para la industria del turismo. Bueno, que es lo primero que hay que hacer, obviamente, definir cuál es esa industria del turismo. Para ello, un trabajo primero, con cuentas nacionales, de identificar aquellas ramas donde podíamos sectorizar, donde podíamos tener apertura de información. Estos están los manuales que publicamos, así que no nos vamos a detener demasiado. Son las ramas de actividad de la economía argentina, donde fuimos a buscar la producción, digamos, cuánto se produce por cada de estas industrias, ¿no? Qué producen estas industrias y cómo se produce. O sea, cuál es el consumo intermedio y cuál es finalmente el valor agregado de cada una de estas ramas de actividad de la economía. Entonces, continúa, la próxima filmina, digamos, son todas las ramas de actividad que estudiamos en particular. Y finalmente, entonces, armamos la matriz de oferta turística. Esta matriz, que es la tabla 5 de las cuentas satélites, lo que va a hacer es, todo ese bloque intermedio, es la producción de cada columna, se lee como una industria, o sea, la primera es la industria del alojamiento, y las filas teníamos con los productos turísticos. Entonces es cuánto la industria de los alojamientos produce de los distintos productos turísticos. ¿Sí? Cuando produce alojamiento, produce gastronómico. Internacionalmente, digamos, hay definidas dos ramas características del turismo. Nosotros, digamos, ahí no hicimos ninguna selección especial. Lo único que tomamos, que era, digamos, una recomendación, también, digamos, es como la Argentina era tan importante, comenté lo de los combustibles, los servicios, los servicios de venta de combustibles, los consideramos característicos del turismo. O sea, la venta intermedia, ¿no? de combustibles, la provisión de combustibles. Entonces, esta es la matriz de oferta, las tres líneas de abajo son, entonces, sumarizan la producción de la industria turística, sumarizan los consumos intermedios para producir esos servicios, por lo tanto el valor agregado de esta industria. Acá ya tenemos dos primeros grandes indicadores que emanan de una cuenta satélite, que es el total de la industria turística, de la producción de la industria, y el total, digamos, el final es el total de la economía argentina. Entonces, si agarráramos tanto sea el valor bruto de producción, o el valor agregado, tenemos los dos indicadores primeros de cuenta satélite, que es, digamos, definido este conjunto de industrias, ¿no? de actividades económicas que van a ofrecer bienes y servicios a los turistas, bueno, cuánto producen, cuánto implican la economía argentina, y bueno, así tenemos estos primeros resultados. La industria turística definida, como hicimos en Argentina, produce
casi 4.8 puntos del valor bruto de producción y 4.6 del valor agregado. Es cierto que, digamos, obviamente no llegamos todavía a la tabla 6, todavía no lo conciliamos con la demanda. Esto es preconciliación, o sea, está, digamos, solo por definirse como industria turística, está allí como parte del PBI. Todo el servicio de restaurante, pero no todos los restaurantes se lo consumen los turistas, obviamente que no. Entonces, digamos, avancemos en la tabla, avancemos hacia la conciliación, rápido, pero la conciliación requiere 3 partes más. Una parte es llevar esa oferta a lo que llamamos la oferta, digamos, de los productores internos a la oferta interna al precio de adquisición. O sea, digamos, ¿cómo hacemos para que todos esos valores, ¿no?, puestos en, digamos, antes recién en la tabla anterior estaban en la góndola, en la fábrica, y ahora nos metemos en la góndola. Para meternos en la góndola tenemos que sumarle impuestos, tenemos que sumarle costos de transporte, intermedios, digamos, costos de transporte, digamos, para mayoristas y minoristas, y también de comercialización. Bueno, todo eso significa, digamos, a cada uno de los productos los llevamos ahí a precios de adquisición, que es, digamos, que es lo que va a consumir el turista, ¿no?, en góndola. Una segunda parte que tiene que ver con esta contrastación de la oferta entonces con la demanda, y una tercera parte que tiene que ver con, una vez determinado entonces la parte que se consume el visitante, volver a ver los valores agregados a la tabla 5. ¿Cómo se hace esto? Y es necesario, y es muy importante, las tablas de oferta-utilización de la economía argentina, las produce cuentas nacionales, que lo que hacen es cerrar la economía en términos de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando tenemos COU, y por esto, las tablas de oferta-utilización, es donde presentamos las cuentas satélites con sus respectivas tablas, en el año 2004 y en el año 2018. Y ahora en el 2019, en la revisión de 2019, también se hace bajo las tablas de oferta-utilización. Entonces, digamos, el resumen de esta conciliación es una oferta interna a precios de adquisición, o sea, efectivamente, cuánto se produjo cuánto se produjo Argentina, más los impuestos, más el comercio, más la importación, que es todo lo que está disponible allí en góndola para que sea consumido por los visitantes. Y esto lo contraponemos contra el vector, ahí dice 4.3, que es el vector que nos trajimos de la tabla 4 de la oferta, de la demanda final total de todos los visitantes de la Argentina. A partir de allí nacen, o se forman, lo que llaman los ratios turísticos. O sea, que parte de esa oferta disponible en el mercado va a ser consumida por los visitantes que tenemos. Bueno, podemos repasar algunos, coeficientes. El 32% de la producción total de lo que consideramos los bienes característicos del turismo es consumido por los visitantes. Obviamente los servicios de alojamiento son productos típicamente consumidos por visitantes, por lo tanto, de los productos, de alojamiento son el 87% consumidos por visitantes. Obviamente hay otros productos que producen los hoteles que no son directamente consumidos por visitantes, por ejemplo, no sé, salones, ¿no? El salón de eventos, consume una empresa que compra el salón y no es el visitante que paga por ello. El 19,7% de la gastronomía argentina fue demandada por visitantes, 100% de los servicios, por supuesto, de alojamientos de segunda vivienda, es un producto que directamente está hecho y consumido por visitantes. Por supuesto, el 100% de las agencias de viajes es un producto típicamente de los visitantes, o el servicio de transporte aéreo. Se ve. Acá está el botón. Cualquier cosa en ese botón que tiene que tocar. El del centro. Ahí está, sí, eso quise, no funcionó. Pero si ven por ahí, hay un 98.8, ese es el servicio de transporte aéreo de pasajeros, también es un servicio que, todo lo que está en avión es visitante, y por tanto toda la producción de ese sector es demandada por visitantes. Bueno, finalmente entonces, aquí es un poco el núcleo de la cuestión, haber llevado la oferta a precios de adquisición, contraponerla contra la demanda que surge de
estadísticas de turismo y llegar entonces a los valores de la tabla 6, que es la tabla de conciliación, que son el valor agregado directo turístico y el Producto Bruto Interno Directo turístico. La D es una incorporación del directo, es una incorporación del manual del 2008, porque la tabla 6 y las cuentas satélites, vimos recién en ese conjunto de tablas que hablamos al principio, lo directo significa que es la OMT va, digamos, la contribución económica del turismo está dada por los valores agregados que se genera en el contacto directo del visitante con el productor de información. O sea, es la suma de los valores agregados donde hubo este contacto fue realizado, donde el visitante demanda en forma directa al productor, digamos, del servicio o bien que estamos hablando. Entonces, es todas las partecitas de los valores agregados que se generaron en cada una de las visitancias de los bienes consumidos del visitante. Eso implica el 2% del PIB. Finalmente, como ampliación, digamos, en esta primera serie de cuentas satélites, la primera ampliación que hicimos de la cuenta satélites fue la cuenta de empleo, digamos, la tabla 7 de las cuentas satélites, donde, bueno, digamos, siempre se habla de dos perspectivas, así como hablamos recién, la perspectiva de la demanda, o sea, qué empleo se necesita para, digamos, producir esos bienes que finalmente fueron consumidos por visitantes, pero en el caso de empleo, digamos, la OMT se definió por el lado de la oferta. O sea, cuando vamos a medir empleo, lo medimos desde el punto de vista de las ramas características del turismo, ¿sí? O sea, solo aquellas industrias que consideramos en la tabla 5 de la cuenta satélite que fueron características del turismo, son aquellas que vamos a medir el empleo. Y, bueno, finalmente, para todos los años de la serie contable de la Argentina hicimos esta cuenta, tanto por rama de actividad, se ve aquí, como por categoría ocupacional de las puestos de trabajo que se invirtieron en cada ramo. Por lo tanto, digamos, si se hace la cuenta de generación de ingresos de las cuentas nacionales, de sumo mano de obra. Por lo tanto, esto permite también tener un conocimiento sobre la cantidad de asalariados registrados, asalariados no registrados y no asalariados. De hecho, digamos, esto es una producción, digamos, anual. En el medio, nosotros publicamos en nuestro sistema de información, publicamos, digamos, estadísticas de asalariados registrados con una frecuencia mucho mayor, ¿sí? Que sabemos que es una parte del empleo turístico, pero es una parte muy importante para seguirla mencionando. Digamos, y eso, entonces, si bien el empleo conjunto nos da la cuenta satélite del empleo total, hay una parte de seguimiento que no es anual, que es mucho más seguido y lo podemos hacer directo desde nuestro sistema de información. Algunos resultados rápidos. Bueno, hicimos, además del año base, básicamente las tablas que vimos recién, tuvimos obviamente la intención de ofrecer una serie más completa, una serie del 16 al 2019. Esto implicó, obviamente, digamos, lidiar con mayores restricciones en la información de base, como puede ser en el gasto de turismo al receptor, digamos, menor apertura de la información en términos de, digamos, de en qué se gastan los turistas. La ETI en aquel momento de la base tenía un formulario empleado, ahora un formulario menos ampliado en términos de gasto, porque preguntar gasto a los turistas es complicado y preguntar gasto por producto lo es. O sea, al igual que el turismo interno, también preguntar, digamos, cuando se hizo la encuesta en hogares en 2006, mucha información y pudimos preguntarle, digamos, cada uno de los componentes de este gasto en una encuesta telefónica, como hacemos ahora, preguntarle los gastos es una dificultad muchísimo mayor y por tanto, de hecho, ahora solo preguntamos el gasto en paquete y el gasto total. O sea, son todas limitaciones que tuvimos que enfrentar. Y bueno, digamos, ¿cómo hacemos para si teníamos muchos datos del perfil de turista? Entonces, a partir del perfil, vamos a armar estructuras de gasto que sirvan para estudiar las cuentas satélites en forma anual. Y bueno, también por el lado de la oferta, también Argentina no tiene disponibles tablas de oferta de utilización de las cuentas nacionales todos los años, y eso también era otra limitación del. Aún así, digamos, tuvimos una estrategia junto con cuentas nacionales de encuadrar una COU turística pequeña, digamos,
digamos, que no encuadra toda la economía, pero sí lo hizo para el turismo, y eso nos permitió entonces armar la serie de cuentas satélites. Bueno, está la bitácora, estos cuadros son tomados totalmente de la bitácora, cuando presentamos la cuenta satélite, la bitácora que presentamos, ¿no? Disponible en nuestro site del Sistema de Información Turística. Presentamos el consumo turístico, digamos, para todos los años, el consumo turístico receptor interno, otros componentes, por lo tanto, los gastos, ¿no? Y por lo tanto, el consumo turístico de la Argentina. Digamos, hoy podemos comparar y saber que el turismo interno de la Argentina explica un poco más del 60% de los gastos totales del consumo de los visitantes en la Argentina, y el 30% implica el turismo receptor, y otros componentes apenas el 1%. Podemos tener el indicador del PBI, o del Producto Bruto Directo Turístico, para cada uno de los años, con la economía o el PBI total de la economía, y si tenemos un desempeño. Acá, como verán, empezamos la serie con 2.1 de PIB, y en el año 2019 fue 1,9 de PIB. Entonces, por lo tanto, digamos, en este sentido y en estos años, la producción total de la economía argentina tuvo una variación mayor que la producción directa turística. Hacer el PBI turístico también nos permite comparar en este indicador con otros países. Acá tengo mucho para decir, digamos, no solo eso, digamos, acá es un más también pedido para la PT, también que lo que hace falta en la estadística de turismo, que sí lo tienen obviamente el PB, las cuentas nacionales, y no lo tiene turismo todavía, que es un contralor de cómo se produce la información. Hoy en el mundo tenemos una gran diversidad, digamos, de formas de producir esta información que no están hoy, digamos, no tienen un tamiz de calidad que a veces nos gustaría, ¿no?, para mejor comparación internacional de los indicadores. Eso también se plantea muchísimo la Comisión de Estadística de la OMT, si la OMT es o no responsable de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ya les digo, el 12,3% de España no es, digamos, no es un indicador de PBI directo turístico, así como en Argentina, que lo publica España. ¿Cuánto es? Eh, 6 y pico, ¿no? 6, iba a decir, La mitad. O sea, lo que digo es, está digamos, o sea, España debería publicar o sea, España hoy publica, el INE de España publica los dos, antes no lo hacía, ahora publica los dos, cambian rápidos, pero digamos, uno debería decir, este es el PBI directo turístico, para comparación internacional, como dice el manual, y después publicar, digamos, otras, y no llamarlo PBI directo turístico. Bueno, el valor agregado turístico también nos posibilita comparar la industria del turismo con otras industrias dentro de la economía nacional. O sea, nosotros ya sabíamos mirar los cuadros de las cuentas nacionales. En el comercio explica el 17,4% del PIB argentino, o que la industria manufacturera también explica otro algoritmo semejante. Lo que no sabíamos era cómo turismo se involucraba, ¿no? Y el término de valor absoluto en relación a estos sectores. Bueno, como dijimos, la industria del turismo tiene un 4,5% en el año 2019 de la industria, y solo el consumo de visitantes del 1,7%, digamos, dentro de los sectores, de los grandes sectores de la economía nacional. Finalmente, digamos, como ampliación de estas cuentas, la cuenta de empleo de la industria, o sea, de las dos ramas características del turismo, que en el año 2019 dio 1.260.000 puestos de trabajo, sobre 20 millones, casi 100.000 puestos, 800.000 puestos de trabajo de toda la economía nacional, para todas las ocupaciones, lo que implica un 6% del empleo total de los puestos de trabajo del país en esta industria total del turismo. Obviamente, también, digamos, medirlo de esta forma nos permite, digamos, también ubicarnos en torno de la posición, digamos, de puestos de trabajo. En el total, 3 millones de puestos de trabajo tiene la principal, la tomadora de puestos de trabajo en Argentina, que es el comercio. Bueno, ya cerramos con esto. Digamos, bueno, como decíamos al principio, en Argentina, bueno, hoy existe una medición continua de la WTTC en relación, ya Carlos se refirió hoy a este punto,
de la WTTC. Nosotros hoy podemos compararnos un poco con esa estimación y con la Argentina. La WTTC básicamente, digamos, tiene una estrategia hoy, digamos, que de alguna manera, si bien agregada, relativamente consistente con la cuenta satélite, en el sentido que empieza tratando de hacer una demanda total y después sacarle el valor agregado de esa demanda, pero lo hace con muchísimo menos información y quizás lo hace con estándares de búsqueda de información internacionales básicamente toma la información disponible de los organismos internacionales. Entonces, por lo tanto, tiene claro, o bastante claro, el consumo turístico del receptor, porque está publicado dentro de la cuenta viaje, no hay tanta diferencia entre los indicadores, pero, digamos, para la estimación del turismo interno, la WTTC lo que hace es, digamos, como no tiene ese dato, aplica, según su manual, una técnica de regresión. Entonces dice, si agarra una muestra, el problema es que no es obviamente una muestra representativa, ¿no? Sino un conjunto de países que midieron gasto y PBI per cápita y el gasto del turismo emisor, entonces sacaron una ecuación desde arriba que dice que el gasto del turismo interno será una fracción del PBI per cápita más en realidad resta un poco, si consumimos mucho en el exterior resta un poco. Entonces básicamente yo tengo que agarrar esos valores, fijarme cuánto es el PBI per cápita del país, fijarme cuál es la cuenta de los gastos emisivos de ese país. Con esos dos datos puedo obtener el gasto del turismo interno. Vuelvo el cuadro de atrás. Ese gasto le dio 733 millones de pesos del año 2018 cuando lo medimos con instrumentos de medición, nos da 376.000. O sea, digamos, ahí la WTTC sobreestimó de manera importante el gasto del turismo interno de la Argentina, básicamente por tener información que explicar una regresión, digamos, de mala calidad. Y bueno, finalmente entonces, de allí terminó con que el PBI, digamos, directo turístico de la Argentina es 3,8, digamos, que es el doble el doble de lo que es, y finalmente, digamos, termina agregándole otros componentes que exceden a lo que vimos que la cuenta satélite de turismo, digamos, los componentes de la cuenta satélite de turismo. Hay, por ejemplo, todo un valor agregado generado por, digamos, imputado a turismo, que tiene que ver con los insumos de la producción que fue directamente para turismo. O sea, digamos, no sé, el valor agregado que generan las alfombras que usaron en la demanda intermedia para producir servicio turístico está considerado dentro de la actividad. No digo que esté mal o bien, lo que digo es que está fuera del scope de la cuenta satélite, tal cual su manual metodológico de lo que te lo diga, ¿no? Finalmente, también estaban las cuentas de formación bruta de capital, de consumo por activo, y también lo que se llama el impacto inducido, que tiene que ver con que si esta industria de las alfombras empleó a alguien, ¿no? Empleó a alguien para producir esas alfombras, y esa persona fue al supermercado, generó ingresos, fue al supermercado, entonces compró con, digamos, bienes de consumo para su consumo personal, y lo mismo que hizo el empleado de la actividad, hotel, etcétera, etcétera. También genera efectos inducidos sobre el resto de la economía, que está perfecto, pero nuevamente está fuera del alcance del punto satélite del impacto del PBI directo turístico. Entonces, por lo tanto, lleva a ese 3,8, lo lleva a 10 y pico, ¿no? Entonces termina diciendo que la contribución económica al turismo en la economía, por ejemplo, como la Argentina, es de 10.8. Finalmente, la otra medición es de la Cámara Argentina de Turismo, una medición que ya hace bastante tiempo, desde el año 2007, creo que ya hace varios años que no se produce. Digamos, en aquel momento, cuando se produjo esto, no había encuestas de demanda, digamos, había solo la cuenta de viajes de pago, pero había poca información de demanda y sobre todo de demanda del turismo interno. En aquella medición se supuso, digamos, básicamente es determinar estos coeficientes de participación turística, digamos, de participación turística por rama de actividad, pues se determinó, va a ser el criterio de la persona que lo realizó, obviamente en función de las cuentas nacionales, etcétera, pero sin poder contrastar
con una demanda que permitiese ver la limitante, digamos, de ese el límite, ¿no? La restricción de esa misión. Entonces, digamos, aún se nota que en esta iniciativa, bueno, se incluyó parte de la construcción y parte de los bienes de la administración pública ahí en la fila 10, por lo tanto, evidentemente, se estaba pensando, digamos, en una cuenta sostenibilidad ampliada, ¿no? de las tablas 8 y 9, ¿no? De bruta de capital y de consumo colectivo. Aún si hacemos cero esos dos porcentajes, nos damos cuenta que el gasto turístico que se requería para satisfacer estos coeficientes es más o menos un triple de lo que el gasto turístico que realmente hay, digamos, que se mide en la Argentina. Entonces, por lo tanto, digamos, ha sido otra metodología que sobreestimó la contribución económica directa. Bueno, finalmente todo lo que dijimos está disponible, como se dijo hoy, en nuestro site, en nuestro Finca, cuya dirección va a quedar aquí. Tenemos el bloque de cuenta satélite de turismo y si entramos en ese bloque tenemos dos espacios, las series de cuadros estadísticos, que son las tablas de presentación del año 2004, que están, digamos, son las tablas del año 2004, están las tablas que mencionaba, las 6 tablas de la cuenta satélite. Lo mismo para el año 18, que fueron los marcos donde se hicieron tablas de oferta de utilización. La serie contable, 2004, 2016, 2019, son Excel. Y por el otro lado, tienen el informe técnico, digamos, que con la lectura y la metodología con muchísimo mayor detalle, como soy, de cómo se elaboró cada una de estas tablas. Muchísimas gracias y quedamos entonces abiertos a la debate y presentación. Después del mate. Gracias, Raúl. Volvemos a... No sé si la gente sigue habiendo alguien atrás de la pantalla. Sigue vivo. Sigue vivo. Yo dije que este no es el intenso, se dijo desde el principio, por eso me caso un poco. Ya los que están online también pueden abrir el micrófono, que los vamos a escuchar. Allá tenemos preguntas de Mario y demás. No, había voz. Ahí hay voz, la cámara tiene su micrófono, así que desde ahí se puede escuchar. ¿Alguien que esté conectado quiere arrancar con alguna pregunta? A ver, allá. Bueno, parece que está No, la cámara. ahí está. ¿Quién es? Puede abrir el micrófono, ¿no? Y hablar. Parece que tuviste clarísimo, Rodri, nadie... No, yo tengo, acá tenemos preguntas. Yo tuve varias dudas. Ah, Sí, me las puedo ir haciendo. no sé si tuviste clarísimo o nos aburrimos de todo. Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Ah, Natalia. ¿No? Sí. Natalia, ¿se escucha? Sí. Ah, bueno. No, a mí me quedó una duda. La verdad que la presentación estuvo clarísima. Me quedó una duda con la parte del empleo. Ahí no entendí bien si las actividades que se toman tienen una menor desagregación y si eso está linkeado, digamos, o sea, ¿cómo está eso linkeado con la cuenta satélite? Ahí me quedó una duda. Y mi pregunta es si a partir de qué información se podría caracterizar el empleo, porque ahí tendríamos un dato de número de personas, ¿no?, trabajando en el sector. Si no habían, digo, más allá de la cuenta satélite, si ahí con los datos de encuestas de hogares o algo por el estilo, hay alguna línea de trabajo por ese lado, pero no sé, digamos, entiendo que excede la presentación de hoy, tal vez. No quiero irme para otro lado. Y después tenía otra pregunta que tenía que ver con esa tablita de comparación con los otros países. Ahí me surgía la duda, entiendo que ese 12, y pico de España es un poco alto, y yo lo que hubiera hecho, pero no sé, digamos, cómo se hace, ¿no? Decir, bueno,
El dato que les da a ustedes de contribución del turismo directo en Argentina, construido con esta metodología, que tiene, digamos, toda la estadística, las recomendaciones de la OMT, ¿cómo se compara con los datos que obtienen otros países? Directo, ¿no? Entonces parto de esta información, llámese las encuestas, número de visitantes, algo que me permita a mí decir cuán lejos, cuán cerca, cuán bien está la metodología, no sé si me explico en esta pregunta. Yo quisiera decir, bueno, en Argentina hay tanta cantidad de visitantes, tenemos estos datos fuera de la cuenta satélite, y la cuenta satélite nos da esto. ¿Hay alguna comparación con respecto a otro país? España, México, Colombia, los que tengan cuenta satélite, de algunos indicadores básicos con respecto a cómo son esos indicadores y qué valor tienen esos países de contribución del turismo a la economía. No sé si se entendió. Yo creo que sí, que se entendió, o Rodri por lo menos entendió la segunda parte, lo estaba sintiendo. Sobre la primera, por fuera de la cuenta satélite, de lo que decía de lo de empleo, de lo que estamos trabajando, y eso es solo empleo registrado, es a partir de la apertura de datos, un trabajo similar que estamos haciendo que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo a partir del CIPA, con lo cual ahí lo que tenemos es trabajo registrado y eso lo tenemos a nivel de las ramas características, con lo cual ya se puede ver por rama cuál es la evolución, la serie de tiempo de la evolución del empleo registrado, que básicamente son las declaraciones juradas del CIPA, que es dar todo el registro administrativo de AFIP. Pero ahí nos quedamos en el mundo del trabajo registrado, o sea, estamos perdiendo la parte de la película del trabajo informal, que sabemos que en el sector además es algo bastante usual, con lo cual no estamos perdiendo la parte de la película. Eventualmente ahí también hay trabajo para expandir qué nos está faltando acá, para explotar lo que podemos obtener a través de la encuesta permanente de hogares. Ya hay como un flujo de trabajo para ir explotando datos de empleo más allá de lo que está puntualmente publicado con las cuentas satélites. Eso por un lado. Sobre la explotación desde la perspectiva del turismo, de la parte de empleo, en la bitácora que les nombré hace un rato, que es este blog, pueden encontrar un artículo específico y que estamos haciendo un informe de seguimiento de empleo registrado y cantidad de empresas a partir de los datos del CIPA, y con esa caracterización a partir de las ramas características, que eso lo pueden entrar ahora a bitácora.ibera.tour.ar y van a poder ver ese reporte que lo estamos actualizando. Además, hicimos una actualización que todavía no está en línea, sí está en línea desde ayer, todavía no la difundí. Desde ayer tenemos en línea el último dato compartido por el portal de datos abiertos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es diciembre 2021, tenemos la serie completa, diciembre 2021 de empleo registrado. ¿Y eso, perdón, caracteriza al turismo o es solo el número? Eso está abierto por ramas, ya podés ver cuál es el empleo para cada una de las ramas y el ocupamiento de las ramas, ya si es alojamiento, si es transporte, si es otro servicio y demás. Pero no sabés características sociodemográficas, por ejemplo, mujeres, jóvenes. Todos los géneros, está el género, sí. Ok. La única característica de los individuos está diferenciado del género. Rodri, lo segundo curso. Sí, después se hicieron trabajos con la ETH en su momento, están publicados en algunos anuarios estadísticos de turismo, digamos, donde también se trabajó con la información disponible, ¿no? Para los 31 aglomerados urbanos de la ETH y las características de los que intervenían los puestos de trabajo, las personas empleadas y la actividad. Ahí también se puede consultar. Y ya, casi de la posición de Argentina. Sí, la de la posición de Argentina, lo mencioné, digamos, definitivamente. A ver, esto abre abre la posibilidad de empezar a estudiar, digamos, estas cuestiones que planteaste, digamos, sería la combinación entre un volumen de llegadas, un volumen de turismo interno, el nivel de actividad económica, digamos, es así, digamos. Yo lo que decíamos era, es un trabajo que se tiene que, un trabajo espectacular para investigadores, un trabajo también para nosotros y un trabajo también para la Organización Mundial de Turismo que, nuevamente, digamos, que ponga un poco, digamos, armonice. Claro, que armonice. Si nosotros lo queremos hacer con las provincias, también sería bueno que eso, digamos, armonicen también entre los países y pongan una vara de calidad en las estadísticas.
Me disculpan, voy a hacer una observación sobre el tema estadística de la OMT. Vos has sido muchos años miembro del Comité de Estadística, y a mí me tocó también ser miembro del Comité de Estadística durante al menos toda la década del 90. La realidad es que las estadísticas que publica la OMT son las estadísticas que le dan los países. Y cuando yo preguntaba a posteriori, he tratado de la armonización, me dijeron que no tienen, se lo digo con toda franqueza, he estado de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador, que no tienen capacidad como para hacer una armonización, o sea, una calificación, diría yo, de las estadísticas que les llegan. Eso me parece, digamos, un tema significativo. Inclusive hay otro miembro académico, que es Eugenio Yumi, que fue director nacional de turismo, director de la parte medioambiental de la OMT, que justamente hemos coincidido y de una charla interna en la academia sobre el tema de las estadísticas de la OMT. Pero es un tema de muy difícil solución y que además es un tema que tiene a veces condimentos políticos. ¿Qué quiero decir con condimentos políticos? Que de repente un ministro a veces, o la mayor autoridad de turismo, piensa que la mayor llegada es más importante que lo que venía haciendo anteriormente. Entonces hace un pequeño aumento o cambia la serie como venía y aparece cuando él se hace cargo menos antes y más cuando él se hace cargo. Le quiero hablar con toda franqueza porque he estado en todo esto, así que, y ha sido motivo de cuestiones internas y externas. No, por eso lo importante es publicar las estadísticas, sí. Por eso lo importante es publicar la metodología de las estadísticas, digamos, por eso es importante, digamos, también tener este control, ¿no? Que, sí. Que le exigimos de alguna manera a los OMT, el comité de estadística. Así que, pero creo que lo más importante para la franquicia de los países es publicar cómo se hace. La página, el manual de metodología, cómo se hace la estadística de turismo, y se publica. Entonces, cualquier diferencia que uno encuentre, digamos, entre la publicación de un otro va a ser fácilmente reconocible. Bueno, y habrá que tener una presentación de por qué se cambió o no determinada metodología. Es cierto, lo que notaste, Natalia, la presentación de la información de empleo es más reducida que la presentación, o sea, las ramas de actividades de empleo, las presentamos en las cuentas satélites, están a mayor nivel de agregación que las ramas de actividades. Básicamente, digamos, porque requirió toda esa estimación de empleo, empleo informal, ¿no? Empleo asalariado y no asalariado y no registrado, que la fuente de información con la cual contamos, tuvimos que necesariamente agregar actividades para dar estimaciones más robustas. Entonces se tomó esa decisión. Claro. Enrique quería hacer una pregunta. Sí, gracias. 3 comentarios. El primero muy breve, sumarme a los agradecimientos a estas generosas exposiciones, tanto de Juan Pablo como de Rodrigo, y por esta oportunidad de poder contarles nuestras dudas, algún comentario, buscar alguna respuesta, compartir. Lo segundo, voy a apuntar como Natalia, viniendo de una vía distinta, la mía es la de sociales, no la de las económicas, sobre la tabla 7. Bien escuchado de Rodrigo que no está en el corpus principal de los productos de este enorme trabajo, pero como es muy importante, y voy a aclarar por qué me parece importante. Yo fui del primer equipo convocado por la Cámara Argentina de Turismo para hacer la primera estimación de la cuenta satélite sin esta parafernalia riquísima instrumental que disponen ustedes. Fue la primera estimación, nos daba 7.1, tanto en producto como en empleo, y veo ahora estos resultados y me genera la siguiente inquietud, pie de página. Este 6.1 de contribución del empleo al empleo total del sector turístico es puestos de trabajo, como bien dicen ustedes. Recuerdo que puesto de trabajo no es lo mismo que trabajador. En la tribuna,
donde se hablan estas cosas, del empleo, del desempleo y de la pobreza, la gente tiene en el imaginario no los puestos de trabajo, sino trabajadores ocupados. Los docentes bien sabemos que cuando enseñamos en 3 unidades académicas distintas, somos 3 puestos de trabajo, siendo un solo trabajador. Vuelvo al texto de la presentación. Este 6.1, cuando uno lo abre, tabla 7, leyéndolos ustedes, veo como que presenta una deformación que puede conspirar contra este gran marketing que viene haciendo el sector cuando frente a los gobiernos y a la sociedad reclama mayor apoyo frente a otras actividades económicas que también compiten por recursos fiscales cada vez más escasos. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría del empleo, exactamente el 41% de la cuenta que ustedes presentan en la tabla 7, es empleo gastronómico. Tengo la impresión que la fina discriminación que está hecha del lado del producto no está hecha de parte del empleo, que han imputado la totalidad del empleo gastronómico al turismo. Cuando yo voy los viernes a la noche a cenar con la patrona, no es gasto turístico, ¿está bien? Y como bien dice una de las tablas de ustedes, el 80% del consumo gastronómico no es para visitantes, es para los nativos, que vamos a comer con el amigo o la patrona al barrio. Entonces, cuando pretendamos para afuera explicar el empleo turístico, quiero todo el tiempo brillar sobre qué maravilloso la contribución de este trabajo de ustedes a la pista de la contribución en el producto, pero muestra demasiada debilidad respecto de su contribución al empleo, que cuidado, están los objetivos de la cuenta satélite. Están los objetivos, claro que de un lado está apoyado con las cuentas nacionales, que hay que ver si tenemos la misma fortaleza de las estadísticas de empleo. Claramente no las tenemos. Y cuando uno suma 100% del empleo turístico, son la tabla 7, me da este 41% de empleo gastronómico. Y esto puede llamar a susceptibilidades cuando lo queramos difundir para afuera. Y otro 34%, lo que llaman otras industrias turísticas: cine, teatros, el tango, la biblioteca, bla, 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 bla. Entonces, cuidado, ahí también, ustedes lo saben bien, está imputado un montón de empleo que no está dirigido en su mayoría a los turistas ni a los visitantes, sino a nosotros los nativos, a los que vivimos y no estamos haciendo turismo. Entonces veo que la misma prolijidad que se tuvo en todo el cálculo respecto del producto no está acompañada, y esto merece una advertencia, Hubiera sido tal vez muy grosero no publicar nada respecto al empleo, ¿no es cierto? Habrían seguido una demanda de todo el mundo, como y respecto al empleo, un tema sensible en la Argentina, no se dice nada, pero paría un buen párrafo abajo de la tabla 7, que desnude esta diferencia entre el origen de las fuentes económicas y las del empleo, por decir así, más sociales, ayudaría a matizar más el producto. Tercer comentario, y muy breve. El tema de las fuentes, que a veces está soslayado y hace muy a la cocina del equipo investigador, ¿verdad? Está soslayado citar específicamente la fuente de cada una de las tablas. Sabemos, recién se citó en esta mesa, que una de las fuentes en materia de empleo es la encuesta permanente de hogares, y llamo la atención que la EPH, que tiene muchísimos logros a lo largo de la historia de Argentina, se releva donde vive la gente y no donde viaja la gente. Se toman Posadas, no se toma en Iguazú, una excepción es Mar del Plata. Se toma en Río Gallegos, no se toma en Calafate, etcétera, etcétera. La otra excepción es Cava. Por lo tanto, el grueso de la estadística de empleo viene de los lugares donde no son visitados ni por los extranjeros ni por nosotros los residentes. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted por los comentarios sobre el detalle técnico de
la parte de la cuenta de lo agarrará Rodri, que no tiene detalle. Después, sí. Y pido disculpas ahí, Enrique, por quizás esa parte, a propósito, en el correo de la presentación, la pasé rápido. Cuando iniciamos la presentación de empleo, rápidamente dije que había dos perspectivas, ¿no? Y había marcado una diferencia así, ¿no? De hecho, esto se puede ir por un lado o por el otro, por el lado de la demanda o por el lado de la oferta de la industria. Esa decisión no la OMT en el manual de cuentas satélites tomó la decisión de medir el empleo del turismo del lado de la industria y no del lado de la demanda, o el empleo necesario para satisfacer la producción de la demanda turística. Entonces, digamos, nosotros acatamos, respetamos esa decisión en la cuenta satélite argentina y la implementamos tal cual el manual de recomendaciones de la OMT nos dice que hagamos. Por eso, tanto en la tabla 7, acá en la recomendación y en todos los países del mundo, es una tabla donde se presenta el empleo del total de puestos de trabajo en cada una de las ramas de actividades que hayan sido consideradas características del turismo, e independiente si definitivamente si la producción final fue destinada al visitante o no. Pero eso es una recomendación que emana del manual de las cuentas. La OMT no puede, digamos, en sus discusiones, digamos, básicamente el punto es que no, digamos, es conceptualmente complejo, digamos, resolver, si estaba más claro en términos de valor de producción, digamos, en cómo resolver la separación entre lo que va al visitante y lo que se queda para el consumo del visitante. En cambio, en el empleo, como hacíamos con el empleo del restaurante, que 3 mozos van acá, 4 van allá, o el contador que hacen, partimos. Obviamente la respuesta de simulación es la que nos da, por ejemplo, si seguimos en ampliaciones distintas, la OSD presenta un manual de empleo que dice, bueno, hagamos lo siguiente, ¿por qué no aplicamos, que es el mismo trabajo de acá, ¿por qué no aplicamos las proporciones de producción turística al empleo? Es una posibilidad. De hecho, uno podría agarrar la tabla 5, la tabla 6, perdón, y la tabla 7 y hacerlo. Y tomará un dato, digamos, y resultará un dato del empleo, digamos, simulado, generado por la demanda del visitante. Es posible hacerlo hoy desde la tabla 5, perdón, la tabla 6 y la tabla 7 que pusimos, que, digamos, presentamos en la discusión de la cuenta. Lo que sí quería dejar asentado, que pasé muy rápido la presentación, es que la OMT en el manual llegó hasta el empleo generado en la industria. O sea, el empleo generado por todas las ramas de actividad. Y no recomendó la utilización de los coeficientes para separar el empleo entre turístico y no turístico. Por eso nosotros no lo hicimos en nuestra presentación, en esta oportunidad. Quizás en extensiones lo hagamos, porque no pasa nada, digamos, porque es una, digamos, ni se aclara perfecto, se pone un título y se dice, bueno, si yo aplico, si yo supongo que para producir el 20% de la gastronomía necesito el 20% del empleo, digamos, podemos agarrar ese número y aplicárselo al total de empleo y decir, bueno, en vez de 400.000 puestos de trabajo, que tiene el empleo, ¿no? 500.000 puestos de trabajo, tiene el total de empleo de Argentina, pondré el 41, se transformará 41%, digamos, se transformará en menos del 20%. Digamos, es posible hacer. Yo creo que Mario, yo creo que con lo que decía muy bien Enrique, ahí hay un dato cuantitativo, 1,96%. 1,9, claro, ahí es un dato cuantitativo, 1,9 del producto, 6% del empleo. Claro, y 5% del valor bruto. Digamos, por eso, digamos, todo el tiempo las cuentas satélites siempre hacemos muy, digamos, una cosa es, decimos IT. Cuando las cosas terminan IT, hablamos de industria turística, 2 ramas de actividad, independientemente de que los consume. DT, el directo turístico,
eso es solo realizado por el consumo del cielo. O sea, cuando hablamos IT, hablamos de empleo, y es clarísimo en la presentación. Cuando veamos esto, es empleo en la industria del turismo. Esto implica empleo en 2 ramas de actividad. Una sola cosa que quería para responder a esto, obviamente no tengo en la cabeza toda esta información que maneja Rodri sobre el asunto de los manuales, pero me parece espectacular de que tomemos nota de esto y básicamente esta reunión también está para eso, porque nosotros estamos sacándolo al público y nuestra idea es sacarlo al público y que esto se conozca y se disfruta. Entonces estamos tomando nota de todas las observaciones que hay para mejorar el producto. Pues, como había dicho al comienzo de todo lo que estamos trabajando en la dirección y el siguiente, la puesta en valor del proceso y de la nueva fuente de datos y demás, es poder abrirlo y que esto sea consumible. Ya no queremos que quede en un cuaderno, que quede en una biblioteca que lo lean 3 personas. Entonces nos viene muy bien toda esta recomendación y todo un ejercicio extra que tenemos para hacer en el marco del trabajo de la cuenta satélite. Y lo segundo, un pequeño comentario más también, está claro, la EPH caracteriza a los aglomerados urbanos, al igual que la EBIT caracteriza al turismo en los hogares y no en el destino. Entonces hay un problema que además es algo que muchas veces se usa la EBIT, por ejemplo, para traer la colación, esto me parece también importante decirlo, se utiliza la EBIT para hablar de los destinos, y hay toda una serie de cautelas que hay que tomar cuando uno está haciendo ese tipo de ejercicio. Y es el instrumento que tenemos, y además sabemos que es perfectible, es algo que se trabajó de acá, inicialmente con INDEC, y lo hacemos nosotros a través de un concurso con una consultora que lo ejecuta, estamos trabajando para mejorarlo, y son instrumentos que son perfectibles, y al mismo tiempo son recursos escasos, y entonces tenemos que ver de qué manera vamos mejorando cada uno de esos instrumentos y sacarle todo el jugo que podemos. Y lo último, también como acotación, está clarísimo de que es un problema restaurantes en estas cuentas, y cuando tenemos el indicador agregado de INDEC que habla de hoteles y restaurantes, y es lo que tenemos mensualmente que INDEC reporta, y sabemos que eso está lleno de problemas para entenderlo con turismo, pero el proxy que tenemos de la EMAE para saber cómo va el movimiento económico mes a mes del turismo. Pero sabemos que ahí está lleno de consumo que no es de visitantes, INDEC los pone juntos, con hoteles y restaurantes, porque hay una familia ahí, digamos. Y entonces sí, está ahí una dificultad y está buenísimo que las tengamos en cuenta, y sobre todo de ser súper transparente en cómo las usamos. Tomamos estas decisiones, por este criterio, se pueden tomar otras eventualmente, pero dejar la documentación de todo esto me parece que está buenísimo. Mario. Y lo último, perdón, en 10 minutos vamos a tener que cortar la transmisión, así que... Mario y Mario. Yo simplemente quiero adherirme a la excelencia de la presentación, creo que es muy importante. Y mi pregunta apunta a algo que es un poco, está en relación indirecta con esto, pero teniendo en cuenta la importancia que el rubro tiene en las distintas etapas. ¿No está pensando el Ministerio, y esta es una pregunta a los funcionarios, digamos, en general, en hacer alguna vez, de una manera sólida, una clasificación o categorización de los alojamientos? Ustedes lo dejaste lado, no sé qué sería la categorización sólida. ¿No? Claro, hoteles de turismo, distintas categorías. La vieja ley de... Sí, la vieja ley de hotelería. Hay una ley de hotelería. Lo que pasa es que yo asistí, cuento experiencias en los 90, a 2 posibilidades, a 2 propuestas. Vos estabas creo que en turismo de ciudad, a 2 propuestas de cambio que fueron rechazadas por el sector privado. Bueno, fueron rechazadas por esto. Una la tratamos, me acuerdo, con vos en un seminario interno de facultades y profesores de turismo del área Cava. Pero bueno, con todo respeto, creo que no es una suficiente respuesta válida. No, yo te estoy dando una experiencia. El Estado, por eso lo pregunté por sus caracteres de funcionario. Si yo estuviera en el Estado, en el Ministerio, me preocuparía. Perdón, pero no es el área de... No tengo ni idea de qué estaba hablando. Yo no me voy a digamos, lo que nosotros tratamos de hacer, en el marco de la encuesta, es homogeneizar, usar nuestras propios conceptos de categorías, no propios conceptos, sino usar... Las definiciones tenemos definidas en el marco del padrón universal de alojamiento, está
normalizado que entendemos a partir de los registros que están en el padrón que se trabaja con INDEC para la Yo EOH. pregunté, doctor, porque no, siempre me pareció importante. Está perfecto, yo le digo, no tengo la Competencia en términos de competencia, en términos de quién, ¿no? Digamos, de quién es la autoridad de aplicación, si es la provincia, pero sí me excede totalmente. Sí, sí, es algo que cuando... Sí, bueno, yo quiero felicitarnos por el trabajo porque realmente es maravilloso, estupendo que tengamos por fin una cuenta satélite de turismo, presentación excelente. Antes de que empezara yo te había consultado, porque estuve viendo hoy, justamente antes de venir aquí, el sistema CINTA y me preocupaba la tabla 8, justamente del empleo, porque a mí me interesa el empleo de la mujer en turismo, específicamente el empleo de la mujer en turismo. Y bueno, es muy difícil encontrar datos consistentes. Si no los hay para el empleo en general en turismo, digamos, datos consistentes, mucho menos para el caso de las mujeres. Y yo creo recordar que en algún tiempo, en un censo, se puso una onda para averiguar empleo en turismo en el censo, específicamente. Vamos a retirarlo. Claro, ¿no? Entonces digo, por ahí, en algún momento, no es algo que se pueda hacer ahora, porque ya estamos sobre el censo, ¿verdad? Obviamente, pero en algún momento, porque apoyando lo que dice Enrique respecto del EPH, y lo que vos también dijiste del EPH, puede ser que una onda incorporada a un censo o alguna otra actividad importante pueda aclararnos un poco más sobre el empleo, porque es realmente un dato que necesitamos para trabajar. Bueno, eso quería agregar. El censo por sí pregunta rama de actividad, pregunta el empleo y la rama de actividad actual, digamos. Así que nosotros hemos usado la estimación de empleo y la usa el propio monitor. Obviamente la explotación ha sido menor a la que estamos hablando, digamos, pero sí, el censo es una fuente también para explorar eso. Indagar más a través de alguna... Pero existen disponibles en el INDEC las bases de los censos anteriores y la posibilidad de ver por rama de actividad. Pero bueno, ahora vamos a tener la suerte de tener un nuevo censo donde se pregunta el empleo por rama de actividad y bueno, obviamente todas las condiciones de las personas que están involucradas en el censo. El tema que vos planteaste es más allá del tema del sexo. Yo creo que es el tema del género, perdón. De género. Es más allá del tema de género, es el tema del puesto y la ocupación del puesto y las calificaciones por el puesto. Tal cual. Eso es lo que vos planteaste, más allá de que sea varón o mujer, más allá de o diverso, sí, porque ahora es diverso también. Entonces, yo... Está costando que le entre ese, ya se lo marcó 2 veces. Lo que pasa es que eso es muy difícil de encontrar. Vos te acordás, quizás, que nosotros hicimos un trabajo con la UTE para eso. Sí. Y vos participaste, eras decana de la facultad en su momento. Hicimos un trabajo con la UTE para esto. En el marco de la cooperación con la UTE, que es un tema que se está desarrollando perfectamente, y con el sector privado, con todo el sector privado, creo que vos te acordás también de ese trabajo que hicimos con la UIT. Bueno, ahí se dio una información muy rica para aquel momento, hizo un relevamiento de la carrera, parece que estamos terminando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo tenía una pregunta más, una sola más, que en la tablita esa donde las actividades características, ¿esa ustedes la toman como dada? ¿Las ramas? Las ramas, sí. ¿Eso viene como dado de la OMT? Hay una recomendación, existe una recomendación internacional en relación a las ramas y productos que son característicos del turismo. Digamos que hay una convención ahí en la Comisión Estadística, dijimos, bueno, más, digamos, todos los países respetan, para la comparabilidad internacional. Obviamente la OMT y el manual permite cierta, flexibilidad también para los países, en tanto los países puedan
fundamental. Claro, en nuestro caso, como dijimos, por ejemplo, al básico de la materia agregamos los servicios de combustible, ¿no? Por el transporte terrestre. Por la importancia que... Pero el básico de actividades y productos son los recomendados internacionales a 5 o 4 disposiciones de CIE. Gracias. Bueno, lamentablemente nos tenemos que cortar porque nos quedan 2 minutos antes de que haya otro evento en el Zoom. Tenemos congestión de Zoom, así que tenemos que liberar el Zoom. Pero nada, a los presentes obviamente, y sobre todo a ellos, porque quieren venir, y ustedes no tanto, no, mentira. Entonces, muchas gracias por estar ahí, escucharnos, participar, y de vuelta seguimos abiertos para seguir creciendo todas las recomendaciones, preguntas que tengan. De vuelta, nuestro interés es que esto sea consumido y no que quede en hoja de Excel y papel muerto en una biblioteca, así que sea estudiado, muchas gracias por participar, que sea publicado. Bueno, gracias a todos, gracias a gracias a todos los presentes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Ponto. Hasta luego. Gracias. No, al contrario. Ahí está el sensor de Zoom. Recording stopped. Recording stopped. Dale, Esto grabado.